Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, en las clases pasadas estuvimos ya platicando sobre lo que era el Estado, los elementos del Estado propiamente. Dijimos que todo Estado que se digne de ser un Estado, pues tiene que tener tres elementos, ¿sí? Estos tres elementos son precisamente pues una población, un territorio y la soberanía o el gobierno. ¿Sale? Estuvimos platicando, ¿no? Que pues parte de estos elementos pues es una población. eh, Dijimos también que la soberanía pues era el poder autodeterminarse, ¿no? El poder decidir sin que ningún otro país o nación influyera en ese estado. Y por último, pues un territorio, ¿no? Es decir, un lugar determinado donde se va a establecer el gobierno, se va a establecer la soberanía y se va a establecer pues la población. Dicho esto, pues hoy toca el turno de ver las estructuras políticas y su impacto en la sociedad. El Estado es la organización política de una sociedad en un territorio determinado, lo que ya veníamos diciendo. Su estructura define cómo se distribuye el poder y la toma de decisiones, es decir, hay diferentes maneras en que los estados se forman, se agrupan y de esta manera pues es la toma de decisiones. Existen dos clasificaciones principales de las formas de un Estado, según su organización territorial, el cual es unitario o es federal, y según la concentración del poder, el cual es centralizado o descentralizado. Propiamente, los estados unitarios es aquellos en los que el poder reside en un solo gobierno, ¿sí? Eh, es solamente, digamos, un gobierno, eh, pues el que toma las decisiones importantes. ¿Y a qué se refiere? Pues a que en nuestro país hay cuestiones o obligaciones que se le establecen al gobierno federal, obligaciones que se le establecen al gobierno estatal y obligaciones que se le establecen al gobierno municipal. ¿Sí? En los estados centrales o unitarios, pues es solamente un tipo de gobierno el que toma todas las decisiones importantes. De ejemplo, tenemos a Francia, donde el gobierno controla las políticas nacionales de manera uniforme. ¿Sí? En cambio, en un estado federal, el poder se divide entre un gobierno central y las entidades regionales con autonomía. ¿A qué me refiero? A que, pues, cada estado tiene su propia constitución, ¿sí? Cuando hablamos de un estado federal, hablamos de una federación. ¿Y qué quiere decir una federación? Pues viene a decirnos que es propiamente, pues, la unión de varios estados, ¿sí? Nuestro país es una federación, sí. ¿Por qué? Porque son 32 estados, ¿verdad? Los que constituyen pues al Estado mexicano, por eso se llama Estados Unidos Mexicanos, de ahí viene el nombre, ¿sí? Y el ejemplo más claro pues es Estados Unidos, donde cada estado tiene leyes propias, ¿sí? Un ejemplo empresarial, pues un estado unitario vendría a ser lo que es Apple, donde las decisiones claves se toman en su sede central. Un estado federal es como McDonald's, donde cada franquicia adopta el menú a su región. Es decir, un estado eh, unitario es aquel en el que, como su nombre lo dice, una sola forma de gobierno toma las decisiones más importantes. Nuestro país no es un estado unitario porque pues cada estado determina, por ejemplo, el tema de eh, pues digamos las leyes que van a imperar, ¿sí? Hay un código civil para cada estado, hay un código penal para cada estado, ¿sí? Hay también leyes que solamente ciertos estados
aplican y también leyes en las que, pues, digamos, los delitos van cambiando de la manera en que se sancionan, ¿sí? No me van a dar la misma pena que me dan en Nuevo León a la que me dan en la Ciudad de México. E inclusive, ¿sí? No son los mismos delitos, ¿sale? Entonces, que ustedes tengan en cuenta esto. Existen diferentes maneras en que los estados se estructuran. Una de ellas es en base a su gobierno, en la cual encontramos estado unitario, donde un gobierno central toma las decisiones más importantes. El ejemplo es Francia, y un estado federal, donde el gobierno, pues, se divide tanto en un gobierno federal, que en este caso es el presidente de la República, y un gobierno estatal en cuales, de nuestro caso, pues son los gobernadores, ¿sí? Y para tener un poquito mejor, pues vamos a leer ahora lo que se nos señala por parte de la Constitución. Denme un minuto. Mire, fíjense, estas son las leyes federales. Después nos vamos a la Constitución, ¿vale? Y aquí se nos dice, fíjense, en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes lo advierten, inclusive la Constitución dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y nos dice en el título segundo, capítulo primero, artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, es decir, en los ciudadanos. Todo poder público, ¿sí? Todo gobernante o servidor público dimana del pueblo. ¿Qué quiere decir dimana? Surge del pueblo y se instituye para beneficio de esto, es decir, de los ciudadanos. El pueblo o los ciudadanos tienen en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, es decir, tienen el derecho, pues, de modificar la manera o alterar la manera de su gobierno. Es de aquí de donde surge, pues, ahora sí que el dicho de que el pueblo pone y el pueblo quita, ¿sí? Y es de aquí también donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador se basó, pues, para estas consultas ciudadanas o consulta popular, en la cual les preguntaba a los ciudadanos si querían que se hiciera el aeropuerto, si querían que se vendiera los aviones del expresidente, si querían que se encerraran a los expresidentes, ¿sale? Ese es el artículo que pues le da fundamento a las decisiones de ese tipo de la consulta ciudadana o de la consulta popular. Pero propiamente lo que nos interesa a nosotros es el artículo 40, que dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, es decir, que haya representantes de cada estado, democrática, que nosotros los ciudadanos elijamos a nuestros gobernantes, laica, en la cual no se mezcla la religión, el gobierno ni la educación, y federal. ¿Qué quiere decir federal? Pues compuesta por estados libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior. Y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. ¿Sale? Ahora, fíjense, si nosotros nos vamos propiamente al caso de Nuevo León, ¿sí? Ustedes buscan leyes de Nuevo León o leyes estatales. Esta es la página del Congreso, ¿sí? Aquí en las leyes, pues nos dice, Constitución Política, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, ¿sí? Y nos dice, ¿sí? Que fue pues poquito después de la de, pues, eh, los Estados Unidos mexicanos. Acá fue el 16 de diciembre de 1917. Su última reforma fue el 29 de mayo de 2023. Y se nos señala, ¿sí? Que, pues, Nuevo León adopta los principios de Estado federado, es decir, de Estado que se somete a la federación social y constitucional de derecho. Nuevo León es un Estado libre y soberano en su régimen interno que decide integrarse a la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, cuya soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia representativa y participativa.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El Estado reconoce, protege y tutela la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la ley y todo este rollo, ¿no? De, pues, eh, los eh, bebés, ¿no? Digamos, de los productos de la concepción, ¿sale? Y lo aquí nos dice, el Estado de Nuevo León, fíjense, hace la diferencia, no como la Constitución política que nos dice, pues que los estados, acá solamente habla de un estado. ¿Por qué? Porque pues es la Constitución de el Estado de Nuevo León. Nos dice, el Estado de Nuevo León adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación social. La democracia como sistema de gobierno se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para responsabilizar a las personas del cuidado y procuración del bien común. El poder público se organizará conforme a las figuras de democracia representativa. Igual se acuerdan del artículo que acabamos de leer allá en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que haya un representante de cada municipio, participativa, que los ciudadanos sean quienes los elijan, con base en los principios de legalidad, bien común, subsidiariedad, solidaridad y con respecto a la dignidad de personas y al derecho a la buena administración. ¿Sí? Entonces vemos cómo pues son diferentes tanto la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sale? Inclusive en Francia y en otros países pues se habla de provincias, ¿sí? No se habla de municipios, no se habla de estados, sino que se habla de provincias, ¿sí? O se habla también pues de regiones, ¿sí? Donde pues propiamente no se habla de un estado de Nuevo León, ¿sí? No, allá se habla la provincia tal, el estado tal, ¿sí? Y a nosotros, pues, nos toca hablar de estados. Acuérdense, 32 estados son los que conforman a la República y a la Federación. Y denme un minuto en lo que regreso a la presentación. La otra característica son los estados centralizados y descentralizados. Estado centralizado, un solo ente gobierna sin delegar poderes a regiones. Un ejemplo es China, donde el poder se concentra en el gobierno central, ¿sí? Y un estado descentralizado se otorga poder a autoridades regionales, ¿verdad? Lo que hablábamos, que hay países en los cuales no existen estados, sino que existen regiones o provincias. Tal es el caso de España, con sus comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco. ¿Sale? Entonces también tenemos la forma de organización de estados centralizados y descentralizados. ¿Sí? Como su nombre lo dice, los centralizados son aquellos en los cuales el poder se toma desde un punto de alguna ubicación en particular del país o de la nación. En el caso del descentralizado, pues son decisiones que se toman conforme a las regiones. Sin duda a dudas, existe la interrogante si nuestro país es un estado centralizado, descentralizado. Eh, yo me atrevo a decir que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la Constitución, nuestro país es un estado descentralizado, es decir, eh, la Constitución nos dice que, pues, ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Cada entidad es libre, autónoma. Sin embargo, la realidad también es que en la práctica, pues, nos vamos a la tendencia de un Estado centralizado. ¿Por qué? Si ustedes se fijarán, muchas de las decisiones del gobierno y de inclusive de la política se toman desde la Ciudad de México, que es propiamente, pues, la capital. Y que para ser exactos, pues geográficamente se encuentra pues, en el centro del país, a diferencia de Estados Unidos de América,
sí, nuestro vecino del norte, donde su capital está en Washington, está arriba a la derecha, ¿verdad? Acá no, acá les digo, en la práctica y hasta pareciera que geográficamente, pues eh, nuestro país es un estado centralizado, aunque como les comento, jurídicamente y legalmente nuestra constitución no lo señala así. ¿Por qué? Porque pues le da ciertas facultades y ciertas obligaciones a cada uno de los 32 estados que conforman la federación. Pero sin lugar a dudas, también les digo, desde el punto de vista de la política, simplemente nosotros nos damos cuenta que la actual presidenta de la República, pues era la gobernante de la Ciudad de México, ¿no? De allá fue donde se tomó la decisión. Inclusive por ahí yo los invito a que hagan el análisis de que, pues cuántos presidentes originarios o habitantes de Nuevo León ha habido a lo largo de, pues estos 100 años, 110 años de pues la revolución para acá, ¿no? Y si lo quieren ver así, pues desde la independencia para acá, ¿cuántos gobernantes, cuántos presidentes de la República ha habido de Nuevo León? Es una buena pregunta que por ahí pues se queda para el análisis y la investigación. Así tenemos que estados unitarios exitosos, pues está Francia, China. Estados federales efectivos está Estados Unidos y Alemania. Empresas con modelos centralizadas, pues está Tesla, Netflix. Y empresas con modelos descentralizados, pues está Coca-Cola, Airbnb, ¿no? Estos dos últimos para que quede un poquito más claro el tema de cuáles son principalmente pues las diferencias, ¿no? Y por último, conclusión y reflexión final. No hay un modelo perfecto, todo depende del contexto. Los estados y las empresas también deben equilibrar control y autonomía. Ejemplo, Google combina una sede central fuerte con oficinas autónomas en cada país. Inclusive el expresidente Andrés Manuel López Obrador había planteado cuando él fue candidato que él quería pues que se tomaran decisiones no solamente en base a la eh, centralización que existe, les digo, en la práctica y geográficamente, sino que él decía, ¿sabes qué? El tema de la economía, pues la Secretaría de Economía va a estar en Nuevo León, ¿no? Donde es precisamente donde más se produce, pues ahora sí que el Producto Interno Bruto. El tema de la Secretaría de Agricultura, pues que está en Sonora, el tema de los migrantes, sí, pues que está en Chiapas, era la idea que él tenía. La verdad desconozco por qué no lo llevó a la práctica. La realidad es que para el gobierno también es más cómodo que en una misma ubicación geográfica como es la Ciudad de México, pues se encuentren todas las secretarías y de ahí se tomen las decisiones, ¿no? Es más cómodo para los gobernantes. El problema está para los ciudadanos, ¿sí? Tal es el caso, les platico, de los trámites de Fobiste, ¿sí? Fobiste, para ciertos trámites, eh, hace algunos años te pedía que fueras a recabar la firma y que los iniciaras en la Ciudad de México, lo cual hacía que fuera muy tardado y también fuera muy costoso para los, ahora sí que usuarios de sus trámites. ¿Por qué? Porque si tú querías evitar el tema de la tardanza de aquí a que se fueran los documentos a la Ciudad de México para que los firmara ya el representante del Fobiste, pues tenías que ir tú por tu cuenta, tramitarlos allá y pues se generaba ese gasto que pues ahora sí resultaba al hacer estos viajes, ¿no? Con tal de sacar tu trámite rápido. ¿A qué me refiero? Pues a un tema de pensión, del Fobiste o del ISSSTE, a un tema de créditos que da el Fobiste, a un tema de cancelación de hipotecas, ¿no? Y todo lo que llevaba, pues ahora sí que el ISSSTE, ¿sale? Y bueno, les agradezco el favor de su atención, espero que la información aquí vertida, analizada y transmitida, pues sea de utilidad y sobre todo de beneficio para ustedes. Que tengan una buena tarde.